Bien, hablábamos del caso en el que nosotros empleamos procedimientos geométricos para encontrar ese valor de alfa. En este caso hacemos uso de los ángulos semejantes. En el caso que vamos a ver, vamos a hablar de lo que es allí el ángulo llano. Entonces, ya hemos calculado el trabajo que se realiza sobre la carretilla. Listo, que es ese valor de energía que le es transferida a esa carretilla para desplazarse. Entonces, vamos a calcular allí. Vamos a calcular allí esos valores. Borramos acá nuestro tablero. Señor Macías tiene una pregunta. Adelante, Macías. No, profe, Jader le manda a decir que no pudo volver a entrar porque se le fue el internet. Jader Ah, Martínez. ok, vale. Gracias, Macías. Bien, muchachos, continuemos nosotros acá. Vamos a tener ahora el caso de Marco. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre que sucede con Marco allí. Bien, Marco está allí ejerciendo una fuerza sobre esa carretilla. Pero sobre él, ¿qué fuerza ocurre, muchachos? La fuerza que se somete Marco, la fuerza que se ejerce sobre él es la reacción de la carretilla a esa fuerza que él hace. Listo, esa fuerza va a estar dirigida hacia él en el sentido contrario a la que vimos inicialmente y va a ser de 50 newton. Algo que no les había dicho ahorita es que una forma en la que ustedes pueden identificar también el signo depende del sentido en el que ustedes se encuentran esos vectores. Por ejemplo, en este caso tenemos que él se está desplazando de igual forma hacia la derecha y ustedes están viendo que la fuerza que se ejerce sobre él está en el sentido contrario hacia donde se está desplazando. Cuando ustedes encuentren eso de esa manera, ya ustedes saben de antemano que su valor de trabajo debería dar negativo. Si ustedes encuentran que su fuerza y su desplazamiento tienen direcciones contrarias o tienen sentidos contrarios, ese trabajo es negativo porque es negativo. En el caso anterior de la carretilla, la fuerza se ejercía en el mismo sentido de su desplazamiento. Entonces, por eso daba positivo. Listo, son convenciones allí que son importantes tener en cuenta. ¿Dónde ustedes la tienen bien especificada? Todavía está cargando esa guía allí. Ah, bueno, ya salió, por fin. Acá yo se las especifico, miren. Positivo, el valor de trabajo es positivo cuando tienen el mismo sentido, fuerza y desplazamiento. Cuando poseen un sentido contrario va a ser negativo. Y ahí les mencionan el caso en el que el trabajo es cero, cuando la fuerza es perpendicular completamente al desplazamiento. Y el cuarto es el caso general de todo trabajo, que es el que nosotros estamos estudiando aquí. Un caso general que nos resuelve de igual forma todos los tipos de trabajo que podamos encontrar. Bien, esta es la constitución de vectores que se da aquí. Entonces, ¿qué nos decía el tema del profe? Pero yo lo hice con un ángulo llano. Listo, vamos a ver. En este caso vamos a tener el desplazamiento que tiene esta misma dirección allí. Pero ¿qué sucede con la fuerza ahora? Si nosotros colocamos la fuerza, ahí la unimos mediante su punto de origen, allí la unimos allí con la de respectiva dirección que está mostrando, nos va a dar esta forma. Esta es la forma que manifiesta ahora esos dos vectores. Y el ángulo que se coloca entre ambos va a ser el ángulo alfa.
¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es construir nuestro plano aquí cartesiano para identificar los cuadrantes. Al verlo así, nosotros sabemos que por estar en el primer y segundo cuadrante ese ángulo es positivo. Ahora, la línea de acción de esa fuerza con respecto a la horizontal nos dice que este es el ángulo teta. Entonces de ahí viene lo que decía Altamar. Profe, que yo utilicé el concepto de un ángulo llano para calcular mi respuesta. Entonces es correcto, muchachos. ¿Qué es un ángulo llano para ustedes, muchachos? ¿A qué es igual un ángulo llano? Bueno, para ayudarles ahí, un ángulo llano es un ángulo que es igual a 180 grados. Y es llano porque ustedes cuando lo veían siempre como acostado, así como que cubría toda una parte superior. Bueno, eso es un ángulo llano, un ángulo que es igual a 180 grados. Y ese ángulo aquí lo pueden identificar, que es el ángulo que se da entre esta parte, entre esta primera parte de la línea horizontal y la segunda. O sea, la suma de los ángulos teta más alfa es igual a 180 grados. Ambos deben dar ese valor. La suma de esos dos ángulos es 180 grados. Porque ambos sumados juntos completarían un ángulo llano. Pero ya ustedes conocen allí el ángulo alfa, el ángulo teta, tienen el valor de 180, solo les resta despejar el valor de alfa. Si se fijan, el procedimiento es completamente diferente al que vimos anteriormente, porque como les digo, ya el procedimiento geométrico se efectúa a partir del momento en el que ustedes construyen allí los cuatro cuadrantes. Ese ángulo debe dar positivo, el ángulo alfa para este caso. Entonces tenemos 180 que se resta con los 30 grados y eso nos daría un ángulo alfa para este caso de 150 grados. Ese daría el ángulo alfa. Entonces vamos a desplazar acá ahora nuestro cuadrante para hacer el respectivo cálculo aquí. Bien, muchachos, vamos a tener finalmente que nuestro trabajo va a ser igual a la fuerza, que es igual a 50 newton. Vamos a teclearlo mejor. 50 newton, que multiplica a los 120 metros del desplazamiento, y eso multiplica al coseno de 150 grados. Bien, muchachos, ¿qué resultado tienen al realizar este procedimiento? O no sé qué resultado tuvo Altamar allí. Altamar, cuando realizaste este procedimiento, ¿qué resultado tuviste? O al realizarlo ahora, ¿qué resultado tienes? Deme un segundo, profesor, sino que no estoy en la casa y no tengo la libreta aquí mismo. Tranquilo, Pero ya lo hago. tranquilo, no te preocupes. Alguien que tenga a mano una calculadora que pueda calcularlo allí, muchachos. Profe, Señor. a mí me dio 8.313,83 joules. O sea, esa operación que está ahí te dio 8.000. 8.313. Ok, déjame intentar algo acá. Voy a intentar hacer algo. Creo ¿Sí? que no da lo mismo, pero negativo. Ok, listo. Es que lo que quiero ver es qué pasó de pronto con la respuesta de Macías. Estoy probando con radianes. Voy a probar con gradianes ahora para ver. Sí, porque yo... Ajá, porque yo... No, profe, porque yo probé primero el coseno de 150 y me dio menos 0,86. O sea, no, o sea, sí, exacto. La respuesta es como tú dices, Chamorro. La respuesta es menos 5.000. La respuesta a esta operación es menos 5.000. Esperemos ahí que se escriba. Perdón, profesor, se me ha salido, ¿eh? Sí, tranquilo, tranquilo.
Menos 5196. No sé si te da así, Chamorro. O yo creo que te da diferente porque tú Sí, usaste profe. el... Profesor, pero es O sea, que a mí en la calculadora Ajá. científica me dio lo que dijo Chamorro, lo que dijo Macías, y ahora mismo lo estoy haciendo en el teléfono y me da un resultado distinto y no entiendo por qué. Espérate. Listo. En la calculadora te dio como a Chamorro. ¿Cuánto les dio? No, O sea, me dio no. como Macías, que nos dio 8000. En la calculadora. profesor, pero tiene que tener en cuenta que yo no cojo los demás números, yo no me acuerdo los dos después de la coma. Ok, pero, o sea, la respuesta es como tú dices, Chamorro. O sea, te dio 5100, ¿qué? 60, 5100, ¿qué? 5160. 60, ok, listo. Ok, mi duda es por qué a Rangel y Demasiado les da 8000. Yo intenté haciendo el cálculo en radianes y en gradianes, pero no me da 8000. Me da Profe, 4000 acá, y 3000, creo. ahora acá en el computador también me da diferente. ¿Qué te dio en el computador? No, profe, ya lo borré, pero me dio también distinto. ¿Y qué te dio? Déjeme hacerlo otra vez. Profesor, a mí me dio 5196,15. Ese es correcto. Ya varía, ¿por qué varía con respecto a la que A mí me escribimos? dio esto, Porque profesor, porque sí, la calculadora. es correcto, está bien, así es correcto, pero ojo, es negativo, debe dar negativo. Creo que no sé si te sale negativo ahí. ¿Y por qué negativo, profesor? Porque, o sea, Porque el coseno de 150 es un número negativo, Es menos es 0,86. menos 0,86, por eso debe dar negativo. No sé, de pronto habría que mirar allí cómo hicieron los cálculos de pronto Macías y tú. Pero, o sea, no tengo ahora mismo como la razón de por qué les estaría dando mal. Lo que les recomiendo en este caso, muchachos, es que lo hagan por partes. O sea, si ustedes multiplican, por ejemplo, si lo están haciendo desde un celular o de un computador, pueden multiplicar 50 por 120 y eso les da 6000. O lo pueden hacer como Chamorro, 6000. Ya saben que es 6000. El coseno de 150 es un número negativo que es igual a menos 0,86. Si ustedes multiplican 6000 por menos 0,86, eso les va a dar menos 5160. Así como lo hizo Chamorro. Profe, acá da menos 5180. Bueno, de pronto tú empleaste 0,866. Bueno, A ver. profe, pero también hay otra cosa, porque si cogen todos los números, te da 5196, entonces ahí sería diferente. Y a mí también Sí, me es da verdad. 5196. O sea, a mí me da 5196, pero el procedimiento es el mismo. Lo único que está variando para las respuestas de Chamorro, para la que me mostró Rangel ahora último y para la mía es el número de décimas que elegimos. Yo en mi calculadora escribí coseno de 150. Es decir, yo empleé todos los números decimales los empleé. Chamorro no. Chamorro prefirió calcular el coseno de 150 y escribir el resultado y eso le quitó algunas décimas allí. Bueno, profe, pero Pero, yo le pregunto, uh-huh. si por ejemplo, si te ponen eso, una pregunta sin saber y No, pones esas dos no. respuestas, No, o sea, es que tú cuando calculas eso, tú vas a encontrar, por ejemplo, 5160 hasta 5196. Pero tú vas a ver otra que, por ejemplo, 6000 y pico, o 7000, o 8000. O sea, te va a variar, sí, pero no te va a variar 1000, no te va a variar 2000. Ya eso es mucho. Pero ya tú eliges en ese caso una cercana. Yo siempre les voy a calcular todo con los números completos. Y eso sí se los digo de antemano. Todo con los números completos. Entonces, si ustedes lo calculan siempre con números completos, les va a dar exactamente la respuesta que tienen allí. Sin embargo, Profesor, ajá, por qué en la calculadora aquí dan el resultado positivo y no negativo? eso es lo que no sé. Escribe coseno de 150 para saber qué resultado te da. Solamente coseno de 150. Y Macías no sé de pronto por qué le da otra respuesta. O sea, porque él le da diferente en todos sus dispositivos. Pero nunca te dio 5196, Macías.
Así es. Ya lo estoy haciendo otra vez desde el Ah, ok, celular. ok. Y no es porque estén radianes o gradianes, porque ya revisé y no da 8000 haciéndolo así. Profesor, el coseno de 150 sí me da menos 0,86, pero el de 30 apenas me da en positivo. No, sí, el coseno de 30 es positivo. No sé si lo habrás hecho con coseno de 30. O sea, es que me dan dos resultados, pero el de 150 me da positivo. No entiendo por qué. Debería darte negativo. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes la multiplicación de dos números positivos con uno negativo, eso te va a dar negativo fijo. Ahora ya escribiste que el coseno, o sea, me dijiste que el coseno de 150 te dio negativo. Es decir, eso no sé de pronto qué pasó allí. O sea, no sé, cuando lo escribo, o sea, separado sí me da negativo, pero cuando lo hago todo junto no sé por qué me da positivo. No sabría decirte allí. De todas formas, en esos casos, muchachos, o sea, si quieren me pueden mandar una foto o un video corto de lo que hace en su calculadora para yo ver allí, porque es difícil de pronto identificar así ahora mismo qué es lo que están escribiendo ustedes allí como tal. Profe, Señor. Pero, profe, en ahora, estos casos, Ujú. cuando dan resultados distintos, ¿usted qué evalúa como tal? ¿El No, el procedimiento que nosotros procedimiento, el seguimos? procedimiento. Por ejemplo, si Altamar me dice, profe, a mí me dio 5196 y Chamorro me dice, no, profesor, me dio 5160, yo a los dos les pongo bien. Claro, los dos lo hicieron bien, solo que los dos eligieron números decimales diferentes. profe, Señor. bueno, acá ahora me da distinto también, pero creo saber por qué me da distinto. Acá me está mostrando algo que dice RAP, o sea que debe estar en radianes la respuesta que me están dando. Y ahora aquí no sé cómo cambiarla, porque aquí me da 4195,50. Ajá, exacto. Eso es lo que da Bueno, cuando es en radianes. Mira, en tu ajá, caso, mira, para que tú lo hagas en radianes, tú tienes que convertir los 150 grados en radianes. Si tú lo pones en radianes, te va a dar el valor que nos está dando a nosotros. ¿Cómo tú haces esa conversión? Yo creo que nosotros no hemos trabajado eso todavía. Bueno, sí. ¿Cómo tú la haces? Tú colocas 150 por, y aquí hacemos la conversión, 180 grados equivalen a un pi radiano. Cuando tú haces esa operación, a ti te va a dar el ángulo convertido en radianes. Yo la voy a hacer acá. Es el valor de tu ángulo, el que debes colocar para que te dé el mismo resultado que a nosotros, te voy a decir, tienes que colocar 5 sextos pi. Así, mira, tu ángulo, si tú colocas ahora 5 sextos de pi, o sea que no utilizas coseno de 150, sino que utilizas coseno de 5 sextos de pi, eso te daría el mismo resultado que le dio a Altamar y que le dio a Rangel, pero Rangel negativo, claro está. Debería dar el mismo negativo, menos 5196, porque tú tienes configurado eso en radianes. Sí es recomendable tenerlo en degrado para evitar todas estas conversiones. Generalmente nosotros siempre vamos a dar ángulos allí en degrado. Ya en otros temas posteriores es más fácil trabajar con radianes, pero este no es el caso. Entonces sí deben tener cuidado un poco con eso allí, muchachos. Bien, vamos a hablar sobre el significado del signo de trabajo. O sea, la respuesta es negativa. Eso es lo importante allí. Muchachos, ¿qué significa que eso sea negativo? Significa que ese cuerpo ha cedido energía en forma de trabajo. Marco ha transferido su energía a la carretilla en forma de trabajo. Por eso es negativo. Cuando es positivo es porque a un cuerpo le han transferido energía mediante trabajo. Cuando es positivo, cuando es negativo es porque ese cuerpo ha transferido. ¿Listo? Son los significados del signo de los valores de trabajo. Me gustaría saber, muchachos, con respecto a los procedimientos vistos, si tienen alguna duda, si hay algo que quieran aclarar un poco mejor. Profe, una pequeña pregunta. Sí, adelante.
Lo que hizo ahora que dio menos 5160, Ujú. eso no, eso de qué era, Ok, listo. Ese es de el la, trabajo, ese es el trabajo que se realiza sobre marco. y lo anterior. Y lo anterior es el trabajo que se realiza sobre la carretilla. Ah, ok, ya, ahora sí. Listos. Hay varias formas de identificar el signo, pero este procedimiento les evita, o más bien les ayuda a que ustedes encuentren el signo sin tener en cuenta toda esa cantidad de memoria que nosotros les mostré ahí en la guía. Entonces, listo, muchachos. Este es el procedimiento en general que les sirve a ustedes para trabajar con este tema de trabajo. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Empíricamente, ustedes pueden ver quién transfiere energía a otro cuerpo. Entonces, es una forma de identificar allí. Cuando ustedes identifiquen todos esos patrones que hemos hablado aquí, pueden dar fe, muchachos, de que ustedes pueden calcular las cosas y ustedes mismos van a saber si está correcto o no. Entonces, el signo les da a ustedes una idea de si su idea está correcta o no. Bien, muchachos, ya son las 4:17. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de la segunda actividad. Bien, muchachos, en esta segunda actividad es corta también. Acá se habla de un término que no hemos hablado hasta el momento, es el teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo y la energía, muchachos, dice lo siguiente. Si ustedes tienen un cuerpo que se desplaza desde un punto inicial hasta un punto final, allí, ustedes van a manifestar para cada punto que el cuerpo está teniendo una cantidad de energía cinética inicial y una cantidad de energía cinética final. El teorema del trabajo y la energía, muchachos, nos dice que el trabajo que se ejerce allí sobre ese cuerpo que se desplaza va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esto es lo que se traduce ahí como el teorema del trabajo y la energía. De esa forma nosotros podemos emplear una nueva fórmula allí para hacer uso de nuestros problemas. ¿Listo? Cuando ya hablamos ahí hablamos de movimiento, por eso hablamos de energía cinética. La resta de la final menos la inicial va a ser igual al trabajo que se efectúa allí. Dependiendo, claro está, de si nosotros queremos ver a quién se le transfiere o quién cede o quién recibe. Listo, vamos a hablar de otra cosa también. Yo les compartí también un video al principio en la sección 1, un video de caballos, no sé si ustedes lo vieron, de unos caballos hablando ahí, como casual hablan los caballos. En ese video ustedes pudieron ver allí, ellos hablaban de la potencia, ellos más que todo, el video se enfocó más que todo a eso, a tratar de definir la potencia. La potencia, muchachos, es la relación entre ese valor de trabajo, entre ese valor de energía que se transfiere o se cede sobre el tiempo que se demora en hacerlo. Es decir, nosotros en la potencia debemos tener en cuenta cuánto tiempo dura en gastarse ahí o en transferir cierto valor de energía. Eso es la potencia. Y nosotros la podemos denotar de la siguiente forma. La potencia sería igual a el valor de la energía o en forma de trabajo sobre el tiempo que dura en gastarse esa energía. Y ya nosotros hemos visto este término de potencia de forma empírica en nuestros hogares. Por ejemplo, nosotros hablando ya de potencia eléctrica, vamos a hablar un poco de potencia eléctrica, que es lo que más vemos en casa. Si tenemos dos luces eléctricas, una de 100 watts, por ejemplo, y una de 60 watts. Eso quiere decir, muchachos, watts es la unidad de energía, es la unidad de la potencia en el sistema internacional. Eso quiere decir, muchachos, que el foco de 100 watts va a consumir
100 joules por unidad de tiempo, mientras que la otra va a consumir 60 joules por unidad de tiempo. Es decir, la primera bombilla va a consumir más rápido la energía que la segunda. Y son ya factores ahí que se emplean para la toma de decisiones allí. Listo, en ese sentido siempre se trata de buscar un valor de potencia que no sea tan alto, pero que también cumpla con el objetivo de iluminar las habitaciones. Entonces, eso es hablando de potencia eléctrica, pero el concepto, muchachos, se asocia a todo tipo de gastos de energía con respecto a tiempo, ¿listo? Acá nosotros hablamos de potencia mecánica, porque estamos hablando de trabajo mecánico. Listo, en el trabajo mecánico nosotros tenemos un desplazamiento de un objeto desde un punto inicial hasta el final. Listo, ese valor de trabajo sobre el tiempo es la potencia. Entonces, en este segundo caso, muchachos, en esta segunda actividad, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la masa total es un camión allí que tiene una potencia máxima de 300 kilowatts. Entonces nos preguntan que cuánto él demora en acelerar de 0 a 80 kilómetros por hora. Vamos a tener entonces que la masa de ese camión es de 11.000 kilogramos. Vamos a teclearla mejor. Es de 11.000 kilogramos. Valor bastante grande allí, considerando otros vehículos. Bien, tenemos que nuestra masa es de 11.000 kilogramos. Vamos a tener que la potencia máxima es de 300 kilowatts. Y ellos mencionan el tema de máximo porque realmente nuestros dispositivos, ya sean mecánicos o eléctricos, van a tener potencias variables allí, dependiendo del consumo. Bien, vamos a tener una velocidad inicial de 0 kilómetros por hora. Y vamos a tener una velocidad final de 80 kilómetros por hora. Y esos son los datos de nuestro problema. ¿Qué hacemos nosotros, muchachos, para encontrar eso? Para encontrar el tiempo, nos piden cuánto tiempo se demora para que eso ocurra allí. Esos 80 kilómetros por hora convertidos a metros por segundo nos daría 22,22 metros por segundo. Listo, ahí hicimos esa conversión. Entonces nosotros hacemos uso allí del teorema del trabajo y la energía para realizar ese cálculo. Decimos que la energía cinética final es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Que es la fórmula de energía cinética, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como nuestra velocidad inicial es 0, vamos a tener que aquí se nos vuelve 0 toda esta expresión. Y nos va a quedar finalmente que el trabajo va a ser igual a un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Listo, seguimos calculando. Reemplazando nuestros datos, vamos a tener que un medio del valor de la masa, que es de 11.000 kilogramos, le multiplicamos el valor de 22,22 metros por segundo y lo elevamos al cuadrado. Y eso nos daría ahí, vamos a hacer ese cálculo ahí, los que tengan la calculadora a la mano. Eso les daría un valor de 2.715.000. Vamos a escribirlo acá. Eso les daría finalmente un valor de 2.715.506.2 joules. Y hemos calculado ahí el trabajo que se requiere para acelerar ese vehículo allí.
Es decir, el trabajo que se le debe imprimir a ese automóvil, el que se le debe transferir a ese automóvil para acelerar allí toda esa cantidad de metros por segundo, es esa que está ahí. Ese trabajo en general lo va a ejercer un motor allí, que es el que le transfiere la energía al camión para que ocurra el movimiento. Por eso es positivo. Listo, ahí tenemos el valor de trabajo. Muchachos, ya nosotros tenemos el valor de trabajo y tenemos el valor de potencia. Con eso nosotros podemos encontrar nuestro valor de tiempo. Vamos a tener entonces que nuestro valor de potencia es igual a W sobre T. Despejamos nuestro tiempo y vamos a tener ahí W sobre P. Vamos a tener finalmente, movemos esto para acá, a ese valor de trabajo le vamos a dividir el valor de potencia, que para este caso es de 300 kilowatts. Por ser kilo quiere decir que debemos multiplicar por 1000 ese 300 que tenemos allí. Eso nos daría 300.000 watts. Recordemos que el watt es la unidad del sistema internacional. Por eso debemos emplearla y buscar esas unidades del sistema internacional para que nos dé el tiempo en segundos. Si ustedes realizan ese cálculo allí, van a obtener finalmente un tiempo vamos a realizarlo acá. Un tiempo de 9,05 segundos. Y de esa forma obtendrían ahí su respuesta, muchachos. Ese sería el procedimiento con el que ustedes pueden obtener la respuesta allí. Me gustaría saber, muchachos, con respecto a esta actividad, si tienen alguna pregunta, si hay algo que deseen aclarar allí. Realmente son ejercicios cortos, ¿sí? Generalmente. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que deseen aclarar? De pronto, Angelo, Altamar, Chamorro, o Hilary, Juliana Sarmiento, Carol, o el señor Carlos Barros. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, todo quedó bien claro. Ok, Profe, todo claro, todo claro. bien, bien.